Muy buenas tardes. Este es mi video sobre un artículo relacionado con la ingeniería financiera de la semana 12. El video de esta semana, el artículo de esta semana, perdón, se llama Chaining Score and Feature Scaling Methods for Improved Neutral Network for Classification, de la revista Applies of Computing. Y el artículo es de julio del 2022. Bueno, mm, empezamos. Entonces el artículo se llama Encadenamiento de los métodos Z-Score y escalado de características para mejorar las redes neuronales para su clasificación. Primero vamos a un pequeño resumen. Este artículo discute varios enfoques aplicados para escalar las características y detectar los valores atípicos durante el procesamiento de datos. Posteriormente, el artículo propone el algoritmo que combina el método Z-Score con un método de detección de valores atípicos, con cada método clásico escalonado de características en datos de alta dimensionalidad. El algoritmo propuesto tiene beneficios en la seccional del subconjunto óptimo de métodos a partir de una secuencia de métodos encadenados, la detección de valores atípicos y la eliminación de predictores con varianza cero. Eso como resumen. Ahora nos vamos a la introducción. Dentro de la introducción tenemos valores atípicos. Los valores atípicos se definen como observaciones que se desvían mucho de otras observaciones o de la media, lo que genera una sospecha de que fueron generados por un mecanismo diferente en un conjunto de datos. Existen tipos de valores atípicos como valores atípicos de punto, valores atípicos contextuales y valores atípicos colectivos. La detección y eliminación de valores atípicos es crucial en una amplia variedad de aplicaciones de la minería de datos, ya que puede afectar significativamente el rendimiento. En otras palabras, es necesario cuando se esté haciendo minería de datos o ciencia de datos, eliminar los valores atípicos, llegar a un consenso de hasta cuáles son los bordes de los valores y a partir de ese borde ya lo que se salga de ellos empieza a ser valor atípico. Bueno, vamos al otro que es el escalonado de características. El escalonado de características es un método de procesamiento de datos que consiste en transformar atributos numéricos con diferentes rasgos en la misma escala. Escalonado de características mejora la estabilidad de la entrada numérica, evita el fracaso del proceso de aprendizaje y reduce el tiempo de aprendizaje del modelo predictivo. Los métodos de escalonados de características incluyen la estandarización y la normalización. En pocas palabras, es convertir como todo a la misma unidad de medida, por decirlo así. No se pueden tener unos valores, eh, ¿cómo explicarlo? Como lo explicaban también en el artículo. No se puede tener unos valores de metros combinados con valores de centímetros o con valores de área. Todo tiene que ir en una misma unidad. Bueno, ya nos vamos a ver qué son las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son un modelo de aprendizaje automático que, que consiste en un conjunto de unidades de procesamiento simple que se comunican enviando señales entre sí a través de un gran número de conexiones ponderadas. Las redes neuronales artificiales para clasificación son un aprendizaje supervisado que resuelve problemas de clasificación, mapeando una función de los datos de entrada y las etiquetas de clase. Ya luego nos vamos como a la metodología, a los métodos que se utilizó.
El método que se propuso fue el ZOD-FS. El método propuesto en este artículo combina el método Z-score para la combinación de valores atípicos y los métodos clásicos de escalonado de características ZODFS. El proceso, el proceso consiste en aplicar primero el método Z-score para para detectar los valores atípicos en los datos y luego escalar los datos resultantes mediante cada método clásico de escalonado de características. Esto genera una secuencia de entrada que se alimentan, entrenan y evalúan utilizando un clasificador de redes neuronales para obtener la predicción óptima. Ya explicamos qué es el conjunto de datos. El rendimiento del método propuesto se evaluó en 5 tamaños de muestra del conjunto de datos KDD-CUP 99. El procesamiento. Antes de ingresar los datos en el método propuesto, se realizaron varios pasos de procesamiento, como la conversión de características que hablamos ahorita a numéricas, categóricas a numéricas, esa es otra cosa. La eliminación de duplicados y la eliminación de predictores con varianza cero. También se dice que hay que usar un conjunto de datos diferentes para evaluar el rendimiento del método propuesto, realizar comparaciones entre el método propuesto y otros algoritmos de detección de valores atípicos y escalonado de características. Eh, Investigar la efectividad del método propuesto en conjuntos de datos de diferentes tamaños. Eso fue pues básicamente lo que se hizo. Ya luego nos vamos a los resultados. En conclusión, pues en general los resultados muestran que el método propuesto ZODFS supera significativamente los métodos clásicos de escalonado de características en términos de predicción. Cuando se utilizó un tamaño de muestra de 18.748, el método propuesto alcanzó una predicción del 99.67%, lo que representa una diferencia significativa del 0.20% con respecto al escalonado de características clásico. Además, el método propuesto demostró la capacidad de detectar tanto valores atípicos como predictores con varianza cero, lo que no ocurre con los métodos de escalonado de características clásico. Nuevos conjuntos de datos y tamaños de muestra podrían proporcionar una comparación más completa de la eficacia del método propuesto. Eh, Se podrían realizar comparaciones adicionales entre el método propuesto y otros métodos de detección de valores atípicos y escalonado de características. Explorar combinaciones alternativas de método de detección de valores atípicos y método de escalonado de características. Esto podría mejorar aún más la precisión del clasificador de redes neuronales. Eh, Realizar análisis de sensibilidad para evaluar la robustez del método propuesto en diferentes configuraciones y condiciones. Investigar, también pues se puede investigar la influencia del tamaño y composición del conjunto de datos en el rendimiento del método propuesto. Ya por último, quise añadir unas limitaciones. Una limitación del método propuesto es que solo utiliza los métodos de reemplazo de valores atípicos de media y mediana. Esto representa un pequeño de todos los métodos utilizados comúnmente para reemplazar los valores atípicos. Además, el tamaño de los intervalos calculados entre los valores atípicos consecutivos eh, puede ser un desafío. Bueno, por último, como conclusión, este artículo se propone un método encadenado que combina el método Z-score para la detección de valores atípicos y los métodos clásicos de escalonado de característica. Los experimentos muestran que este método propuesto supera significativamente los métodos clásicos de escalonado de características en términos de precisión del clasificador de redes neuronales. Bueno, en cuanto a la pregunta que el profesor nos formuló en el escrito de esta semana de cuál sería
el método, la metodología propuesta. Pues yo sí quisiera decir que yo pues he hablado desde el inicio de predecir dificultades financieras. Yo diría que la metodología que yo utilizaría sería como, primero detectar cuál de todas las que he leído es como mm, espera un momento, por favor. Bueno, qué pena, ¿en qué íbamos? En la pregunta. Bueno, hablaba de detectar los artículos que tengan unas metodologías o unos sistemas más efectivos, o sea, buscarlas más efectivas y por medio de esa compararla con otras y mirar unos resultados. No sé si eso estaría bien. Obviamente quisiera hacerlo en el ámbito del empresariado colombiano, de empresas colombianas y, y también como agregarle muchas cosas que fuera propio de este país, como hablaban en los medios anteriores, algo del riesgo país, algo de primas por tamaños y pues teniendo en cuenta que estas son economías emergentes y no unas economías principales como las que tocan generalmente estos artículos. Bueno, eso es todo sobre mi artículo. Espero que tengan una feliz tarde. Hasta luego.